Muy buenas tardes y bienvenidos a la 54ª edición de nuestro foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la segunda parte de los aspectos fiscales y legales de la mediación, los medios alternativos de solución de controversias, MACS, y la teoría del conflicto. En esta ocasión contamos como panelistas con Carlos Alberto Flores Alvarado de Taxus, Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores en Seguridad Social, Óscar Álvarez del Toro de Amezcua y Álvarez Abogados, y Gustavo Hernández Alvarado de Taxus. Actualmente en la neurociencia, la pasión por conocer el cerebro se ha convertido prácticamente en una moda, sostiene la maestra Mariluz Sánchez García Arista en El Horizonte Español. Y refiere que tal vez ello se deba a la curiosidad que despierta saber cómo somos, investigar cómo es esa máquina maravillosa donde se genera lo que pensamos y lo que sentimos, que es el cerebro, y que determina nuestras conductas conscientes e inconscientes. En este sentido, en la lámina que tenemos enfrente, identificamos como génesis, desafío y oportunidad para encarar el conflicto la teoría propia de las neurociencias de los llamados tres cerebros, la cual sostiene que en la escala evolutiva y en la cavidad craneana de todos los seres humanos tenemos distintas capas o componentes cerebrales, desde la más antigua que compartimos con el resto de los seres del reino animal, ¿no? Y por eso el nombre reptiliano, que es la llamada amígdala o cerebro reptiliano, también caracterizado como el cerebro hostil, el cual determina los comandos de huye, ataca o paralízate. También se le caracteriza como el cerebro que reacciona y se encarga de las funciones primarias como la respiración, la digestión y la reproducción, y cuyo comando y propósito central es la lógica de sobrevivencia. En el devenir de los siglos y en la escala evolutiva aparece se superpone otra corteza que constituiría el llamado cerebro límbico, que es la que podríamos llamar máquina emocional, lo propio de las gestiones emocionales. Por tanto, el cerebro que siente se encarga de las funciones emocionales, como los sentimientos, las relaciones y las expresiones. Y en el momento más tardío de esa escala evolutiva, el más reciente, en el devenir de los siglos, aparece la neocorteza o neocórtex, que es la máquina racional, que es el cerebro que decide y se encarga de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje, los movimientos voluntarios, y al que podríamos llamar el cerebro inteligente. La gestión de los conflictos, muy vinculada con la gestión emocional, implica realizar el tránsito de ese cerebro hostil o reptiliano, pasando por una gestión emocional inteligente para llegar a los territorios de el cerebro consciente, inteligente, o más propio del neocórtex. Ahora bien, la conducta humana, según nos refiere Ignacio Mogardo, tiene que ver fundamentalmente con la circunstancia que el cerebro y la mente son plásticos, flexibles y cambiantes. Por ende, la conducta resulta de una interacción entre lo que heredan las personas y el ambiente en el que viven y conviven. Esto, dicho desde la semiología, constituiría los códigos genéticos o el transgeneracional que se hereda desde los ancestros, ¿no? En la escala de descendencia, ¿no? Respecto de la persona hacia los ascendentes. Y los comportamientos, paradigmas o códigos adquiridos que podríamos caracterizar como los códigos culturales, que son producto de familia, cultura, moda y tradición. Esto, enlazado con el mundo del derecho, nos recuerda la caracterización que, como centro de su emblemática teológica del derecho, nos estableciera desde Argentina don Carlos Cosio, cuando definía que el derecho fundamental y centralmente era conducta en interferencia intersubjetiva, destacando que si el ser humano se descuida, el derecho tendrá que ser el mecanismo que regule esa tendencia de las conductas a colisionarse o estrellarse, esto de la interferencia intersubjetiva. Así,
para cerrar esta breve introducción, destacamos que el cerebro humano y los mecanismos que subyacen en él, como determinantes de la conducta, impactan e implican las emociones, la toma de decisiones, las percepciones, las interpretaciones, los razonamientos, los sentimientos y, por supuesto, los aprendizajes, implicando en ello tanto a la memoria en toda su escala, desde la nula o subconsciente o inconsciente, hasta la memoria consciente. Con este preámbulo, tenemos el contexto a partir del cual las pautas directrices fundamentales o principios rectores centrales de los mecanismos alternos de solución de controversias se configuran y se reconocen en la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que ha sido pionera y emblemática en ese sentido. Y para explicar y hablar sobre estos postulados o principios básicos, fundamentales y rectores, le cedo el uso de la palabra a Óscar Álvarez del Toro. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y un poquito, Gustavo, antes de entrar a este tema, te quisiera hacer una pregunta. Todo esto que nos acabas de platicar, muy interesante, pues se refiere a la personalidad o característica del ser humano. Y las conductas, los sentimientos, las emociones, percepciones, interpretaciones, van formando el carácter de una persona. Y eso se vuelve muy importante hablando en el tema de mediación o conciliación, ¿verdad? Porque el facilitador debe de conocer todos estos elementos para ver cómo abordar cada situación y sacar el mejor provecho en el sentido de lograr un acuerdo entre las partes. Eso es la importancia, ¿no? Sí, y reconocer que estamos en un momento evolutivo en el que el paradigma de aquel hombre racional, perfecto, un gran decisor, que era el, incluso caracterizado desde la economía como el homo economicus, el tomador de decisiones racionales de consumo y de decisiones racionales de vida, pues la verdad de las cosas es que es una falacia. Uno de los grandes autores del mundo de la teoría del conflicto, que es Antonio Damasio, ya destacaba en su emblemático libro del error de Descartes esta circunstancia, Descartes como el emblemático autor del racionalismo que decía pienso, luego existo, dice, oye, nada más que el error de Descartes es que el corazón tiene razones que la razón ignora. Entonces, el componente emocional, como bien dices, Óscar, y también el cerebro reptiliano, son dos componentes que están antes que la razón. Espérate, si me permites, antes de que entre el doctor Óscar, yo creo que también aquí es muy pertinente platicar el tema de lo que ahorita nos expusiste tú, Gustavo, y lo que vamos a ver ahorita con el doctor Óscar respecto a estos principios que rigen estos medios alternativos de solución de controversias. Creo que es muy importante porque imagínate, y me voy rápido así a un tema muy, muy de boga, ¿no? Que si todo el mundo sabemos que existen los juzgados, y que en el juzgado tú llegas y pides un número de expediente, ¿no? El expediente fulano de tal, del juzgado tal, y llegas con el juzgador y ayer es el número de expediente, ¿no? Y el juzgador lo que hace realmente es decir, pues a él no le importa si te duele o no te duele, si tienes sentimientos o no tienes sentimientos, no analiza esa conducta, y estoy hablando en cuestiones civiles familiares, no analiza esa conducta que a lo mejor te lleva a problemas. O sea, él dice, jurídicamente dice el librito esto y eso es lo que resuelve. Y ahorita con lo que vamos a ver, vamos a entender. Y esto que destacas, Alex, es un gran desafío de la justicia, porque claro, eso te plantea un horizonte de un contexto hasta paradójico. Claro. Dice, oye, el mecanismo más logrado desde la teoría del proceso, desde las ciencias procesales, valga la expresión, el más logrado, el más perfecto, y así lo decían Carnelut y todos los clásicos del procesal, para resolver los conflictos es el proceso jurisdiccional. Bueno, eso se decía. Sí, pero sin embargo, te encuentras con lo que tú muy bien has caracterizado. Oye, a ver, llegas a un tribunal, llegas a un contexto hostil o llegas a un contexto humano, a un contexto que toma en cuenta a la persona humana, que propicia la confianza, que propicia la composición del proceso
o llegas a un contexto frío, deshumanizado e incluso hostil. Sobre todo, una de las principales características es que esto es voluntario, ¿no? Tengo entendido. Entonces vas más convencido o con una mejor actitud para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Cuando te metes, hablando aquí de Jalisco, que te metes a la 14, pues ya vas así como bien predispuesto a que te quieren fregar o que tienes que vengarte de alguien o desquitarte con alguien, ¿no? Es una gran Y diferencia. esto que destacas, Carlos, es fundamental, y fíjate cómo conecta con el principio más fundamental, que más bien lo van a explicar ustedes, de estos principios rectores, que es la voluntariedad o de la autonomía de la voluntad. O sea, la primera pregunta del contexto de los medios alternos de la solución de controversias de los MACs es: ¿quieres? Porque el procedimiento es voluntario. Bueno, A diferencia de los procesos jurisdiccionales y de los procedimientos, por ejemplo, en el contexto penal que tú bien comentas, que son un contexto obligatorio, forzoso, incluso por no decirlo forzado. Claro. Acá es un contexto voluntario y esto cambia totalmente el horizonte. y así rápido, ahondando en eso que dices, yo no diría quieres, diría quieren, porque aquí es que la misma pregunta se le hace a las dos partes, o tres, o el número de partes que estén interviniendo en el conflicto, ¿no? Vienen de buena voluntad, vienen por su propia voluntad, quieren que nos sentemos, digo, yo me imagino con ustedes mediadores, quieren que nos sentemos a escucharlos, a que platiquen su problema y poder mediar en el conflicto. Si no, pues No jala la carreta. no Ahí se camina. acabó. Pero fíjate, Es el principio y fin si no se obtiene ese Y concepto. fíjate lo importante, pues, lo que tú comentas, Tocayo, ahorita de los tres tipos de cerebros, pues es evidente que en cualquier conflicto se manejan emociones. Ujú. Y el mediador debe de controlar esas emociones y no formar parte de esos, de los que tienen el conflicto, y al contrario, debe de mediar esas emociones y controlarlas para en su momento las partes lleguen a ese acuerdo, ¿no? Y ahorita que lo comentas, Tocayo, si nos ayuda Ciber de nuevo con esta, fíjate, el ejemplo del librito de cómo interactúan los tres cerebros, y me regreso un instante a esto, es curiosamente el caso en el que tienes un tigre enfrente de ti. Imagínate que tienes un tigre de Bengala enfrente de ti. Entonces la pregunta obligada es: ¿cuál de tus tres cerebros se activa? ¿El cerebro reptiliano de sobrevivencia, que es huye, ataco, paralízate? ¿O el cerebro emocional, vas a ser empático con el tigre, vas a estar tranquilo? De repente en el proceso de ser empático ya te trago, pues yo solo que eso te afecte. Terminas diciendo, acabo de ver un lindo gatito. O te pones con el cerebro del neocórtex. Digo, el ejemplo es extremo y exagerado, pero es un ejemplo obligado. Oye, o te pones con a buscar una respuesta inteligente, convenciendo y persuadiendo al tigre, o también ya te tragó. Exacto. Entonces, fíjate, el tigre en realidad es una metáfora que te representa todas las situaciones de tensión y de fricción que se desarrollan en la vida cotidiana, ordinaria de todos los días. Cambia el tigre por un choque en esta bonita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en donde no llueve tanto, sino como la tarde de anoche, se caen los cielos con todo y granizo, fluyen los ríos, se conforman los lagos y los choques afloran con singular alegría. Entonces, imagínate un incidente de tránsito, un choque. ¿Cuál de tus tres cerebros tiende a aflorar en automático? Automático el primero. Tu empatía, tu tranquilidad emocional. Tendrías que tener mucha tu capacidad persuasiva, de comprensión, de entendimiento, o de repente tienes encendido el primero. Eso extrapólalo a lo que quieras. Y por eso no regresamos a ver cómo esto de las neurociencias y de los cerebros, que suena como medio teórico, impacta en esta configuración jurídica tan bien pensada y tan bien desarrollada por todos los implicados tanto en el desarrollo doctrinal como en su aterrizaje normativo de los principios rectores, ¿no? Y entonces, como lo comentaban, uno de los principios fundamentales es la voluntariedad.
Ambas partes deben estar de acuerdo y concurrir por su propia decisión de manera libre para tratar de resolver el conflicto. Otro de los principios es la flexibilidad, que no implica formalismos, más bien está fuera de cualquier formalismo. Aquí la finalidad es poder alcanzar la solución del conflicto. Y esa es la razón por la cual no se exigen formalismos excesivos o rígidos. Otro de los principios es la buena fe, que parte del hecho de que tanto los que intervienen como el facilitador siempre van a actuar de buena fe, con probidad, con honradez, libres de vicios, dolo o defectos y sin intención de engañar. Porque si hicieran algo, ya se rompería la esencia de los MACs, ¿sí? De los medios alternativos de solución de controversias. Y ya tendríamos que irnos a un litigio. Otro de los principios es la honestidad. Las partes, los facilitadores, los abogados colaborativos que intervienen en ocasiones o los terceros deben conducir ¿Qué son los abogados colaborativos? Para quien nos escucha, ¿es alguien que trae alguna de las partes o se vale que alguien traiga el abogado y alguien no? Sí, bueno, cada parte puede llevar a su abogado, pero al momento de sentarse, el abogado simplemente va a escuchar, no va a intervenir en el MAX. Va a escuchar para ver las decisiones o los acuerdos que se toman y pueden pedir permiso para retirarse y después platicar ese tema, ¿no? Pero los abogados en sí no intervienen. Y el abogado colaborativo, Sí. esa es otra figura donde él sí interviene y da sus opiniones. Trata de resolver. Sí, Es un especialista también. es un experto en en un medio alternativo de solución de controversias específico que requiere incluso una habilitación especial, que es la llamada negociación colaborativa. Que esa negociación colaborativa solamente se puede realizar por un abogado colaborativo. Su perfil, digo, para que la gente entienda, porque hace rato Alex hizo una acotación diciendo, puede ser cualquiera, puede ser un mediador. No está, no te vas a sentar siempre, pues no generalmente, siempre no te vas a sentar con un abogado. Te puedes sentar con un economista, un psicólogo, un contador, alguien que tenga Un ingeniero. una buena disposición de escuchar a las personas, ¿no? Y ya los técnicos, los abogados colaborativos, pues serán gente que a lo mejor tienen experiencia en litigios, en algún tipo de controversias, para poder asesorar perfectamente a la parte que representan, ¿no? Creo que Gustavo lo dijo bien. El tema de los abogados colaborativos son personas que, aparte de ser mediadores o facilitadores en este caso, estudian también para ser abogados en cuestiones de negociación. O sea, ahí ya no va a ser tanto. Sí, es una figura específica, no es un genérico. Entonces, Se requiere incluso, o sea, no Una cualquiera especialidad. es una especialidad, es una subespecialidad. exacto. Aunque dice abogado colaborativo, es un abogado habilitado en negociación colaborativa. Ok. Experto. Y continuamos con Alex, los demás principios. Fíjense que, ya nos platicó unos, doctor Astor, y si yo voy primero a la ley estatal, son 15 los principios, estamos viendo nada más algunos de los más importantes. Los más esenciales, ¿no? Si hablamos de la cuestión de, como ya nos platicó Oscar de algunos, la neutralidad, dice, oye, ¿cuándo tiene que ser neutro el facilitador? Bueno, pues tiene que ver los asuntos con objetividad y evitar los juicios. O sea, él tiene que estar siempre en ninguna, ponerse de lado en ninguna de las dos partes. Por otro lado, tiene la obligación de ser imparcial. ¿Y por qué tiene que? Dices, oye, no es lo mismo neutralidad que imparcialidad. No, la imparcialidad se debe de estar libre de favoritismos, no por el hecho de que haya acudido una persona a solicitar el servicio. Yo tengo que tener esa parcialidad a esa persona que vino a solicitar ese servicio. O sea, en el momento en que las dos partes acceden a entrar a este medio, este mecanismo, en ese momento la función del facilitador es ser totalmente imparcial. Además, debe de haber una equidad en las partes. Dices, oye, ¿por qué una equidad? Pues se supone que vamos a sentarnos en la mesa. Pues sí, el facilitador, la función que tiene es pues mantener un equilibrio entre las partes, ¿no? Porque a lo mejor llegarán personas
que hablen muy fuerte, griten, o entonces es parte de la función del facilitador y de no ver que una persona pues trata de sobajar a la otra, tratar de mantener el equilibrio y tener una equidad en las partes. Y yo creo que una de las partes muy importantes pues es la honestidad, ¿no? Uno de los principios rectores pues es que las personas facilitadores o abogados colaborativos y demás, y terceros pues deben de conducirse durante toda la sesión pues con una verdadera imparcialidad, neutralidad y además con profesionalismo. Esos serían algunos de los principios rectores de estos mecanismos. De su intervención en la resolución de un conflicto de dos partes que están discutiendo ahí en la mesa y ustedes, árbitros, testigos, facilitadores, etcétera. En la cuestión de los cobros, como para que no se diga que se carga hacia la derecha. Yo creo que Gus y yo tenemos una controversia. Venimos con Alex, que está en el más 344, ¿cuál es? 374. 374, vamos contigo. Si tus honorarios son de 10,000 pesos, 5 y 5, ¿verdad? Pudiera ser. En otros casos, el quien viene y solicita puede ser yo los pago y eso no puede crear una balance. No, ¿por qué? Porque acuérdate que tu función es independientemente de lo que tú cobres, la función es ser imparcial. Tu función, o sea, como principio rector es ser imparcial y neutral. No por el hecho que tú hayas venido a solicitar el servicio, tú pagas los honorarios porque es parte del trabajo, pero el trabajo en sí, lo que se va a desarrollar, pues lo tienes que hacer con imparcialidad y Fíjate, teniendo enfrente las tres principales figuras que están implicadas en un centro privado de mediación, en el caso del 374, ¿no? Adscrito a la Notaría 99 Guadalajara, y teniendo en mente el principio de neutralidad que nos acabas de explicar, Alex, una pregunta obligada. Fíjate que algo que nos llamó mucho poderosamente la atención es desde el horizonte norteamericano se ha planteado la neutralidad que normalmente tendemos a verla como una virtud, como un problema en la resolución de los conflictos, de acuerdo a la experiencia norteamericana. Y el razonamiento que se construye en ese sentido, a partir de las experiencias que han tenido en aquel horizonte, es que flaco favor se hace y pobre servicio se realiza a la solución de los conflictos cuando se ubica el facilitador, mediador, diagonal facilitador, o más bien tendríamos que hablar de facilitador, como lo contempla la Ley General de Mecanismos Notorios de Solución de Controversias, cuando se mantiene en ese equilibrio de la neutralidad de los referentes objetivos. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que vemos acá como una potencia, una virtud, uno de los principios fundamentales, allá en Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? No ha sido eficaz, la experiencia nos ha dictado que no ha sido eficaz y que pobre servicio se hace, ¿por qué? Porque es más potente para la solución del conflicto tener a alguien que te cuida, te empodera, te asesora, bla, bla, bla. Aquí en este contraste que tenemos entre cada uno de estos tres mecanismos alternos, estos MACs que tenemos en pantalla, sería el contraste que habría entre los dos de arriba, ¿no? Entre la mediación con un facilitador imparcial que no propone soluciones, ¿no? Escucha, O sea, 0 grados, ni frío ni calor, valga la exageración, y un facilitador en el terreno de la conciliación que interviene activamente con propuestas. ¿Qué opinas sobre la diferencia entre estos mecanismos? Fíjate que es muy importante. En la mediación, como tú dijiste, el mediador simplemente no propone soluciones, pero hace con su trabajo el facilitador que las partes se pongan de acuerdo y ellos construyan ese andamiaje que quieren para llegar a un acuerdo. Si lo construyen y si no, entonces se acabó y a seguir al juicio. Ahí sí no hay vuelta de hoja. O sea, porque... A ver, pero no será una mejor perspectiva. A ver, acuérdate que incluso desde la psicología se ha hablado de la llamada psicología del autoengaño o de la falta de conciencia plena. Sí, pero ahí te va antes de que me digas. Si las partes no pueden llegar a una solución que el facilitador la está viendo a leguas y ellas no la logran lo dijo captar, Oscar, muy claro. ¿Qué pasa? Oscar, los principios, uno de ellos es la flexibilidad. Si estamos en una mediación y tú como facilitador estás viendo que se está poniendo cerrado y que no da la mediación no da, entonces tú puedes sugerirles a las partes de que con esa flexibilidad, esos principios de flexibilidad,
se pueda cambiar el método que se está usando a conciliación y él proponer esa solución. El tránsito posible. a un mecanismo más potente que sería la conciliación. Es correcto. Entonces lo que estás diciendo, Alex, es que mediante estos medios alternativos se pueden llegar las 3 etapas en el mismo procedimiento. Sí, claro. Y hay No, alguna diferenciación, me refiero, jurídica, o donde digan, ¿sabes qué? Aquí terminamos esta etapa y ahora pasamos a la Sí. siguiente, Sí, o sí. cómo se maneja Y eso. creo que eso va a quedar más claro si les explicas el Sí. procedimiento, Cuando lo solicites. ¿Qué El pasa procedimiento, cuando que lo tenemos en esta lámina, ¿no? el clásico de que no ven el elefante en la sala? Exacto. Es Y tú lo estás sí, lo viendo, estás viendo. como facilitador, tú lo estás viendo y dices, exactamente eso. Ahora, pero también aquí la flexibilidad ayuda mucho porque en ocasiones las personas que están interviniendo en la mediación no quieren que un tercero les diga qué hacer. Entonces, es más fácil que lleguen a un acuerdo entre ellos mismos y no que un tercero les diga. Entonces, dependiendo de las personas y el conflicto, puede funcionar uno u otro, porque en la mediación los puedes ir guiando, pero que ellos tomen los acuerdos. Pero hay un mecanismo para irlos guiando a llegar a ese acuerdo. Y ya en la conciliación, pues A tú lo mejor dices, ellos ya llevan en la mediación ya llevan ellos una propuesta de solución, y el facilitador lo que hace es que un tanto cuanto ayudarlos a que a esa propuesta que ellos llegaran a hacer que se llegue a ese punto, ¿no? bueno, es que les tienes que explicar perfectamente cuando llegan de qué se trata, para que no queden confusiones con la gente que nos escucha. Oye, no te vas a arreglar en la primera vuelta, quizás. Es que a lo mejor, oye, vamos concluyendo, vamos fijando una fecha nueva, nos vemos aquí, analicen sus propuestas cada quien, o en ese momento también decirles, yo veo cosas diferentes, quieren, cambiamos la mediación, actúa así, A, B, C, D, estos son los principios, si quieren lo cambiamos y en la siguiente reunión iniciamos con la mediación. Sí. Pero que no se sientan presionada la gente que nos escucha de decir, entonces me siento y tengo que levantarme con un acuerdo. Se realidad, pero no necesariamente, no pasa nada. 2, 3 vueltas, 2, 3 reuniones a limar todas las asperezas, a ponerle todos los puntos sobre las IES y terminar. Pues mira, muchas veces no termina satisfactoriamente porque alguien siempre dice de lo perdido lo encontrado, o pues no iba a recuperar el 100%, pues ya con lo que haga está bien. O más vale un buen acuerdo que un un buen mal juicio. precio. Vamos a platicar de eso, pero fíjense que qué bueno que platicas esto porque nos da pie para más o menos explicar así en breve término lo que es el procedimiento de estos mecanismos. Lo primero es que debe haber una solicitud de la parte, ¿no? Acude una de las partes, hace la solicitud, le explica al facilitador qué es el conflicto que tiene y si realmente el facilitador ve que realmente es un conflicto y cómo pudiera haber un mecanismo para poderlo solucionar. Acude con él, se analiza, si de ser susceptible que sea, Se hace la calificación de la viabilidad exactamente, de la viabilidad de ese del mecanismo. mecanismo. Entonces haces una invitación a la parte, a la otra parte para que acuda voluntariamente. Eso quiere decir que aquí no se hace una notificación. O sea, la parte solicitante, la parte complementaria, Esa parte una vez que acude complementaria la se invitación, Ujú. tienes la llamada premediación o entrevista inicial. Exacto. En esa entrevista inicial, lo primero que se les pregunta es si están de acuerdo en seguir este mecanismo y si vienen voluntariamente. Y si bla, saben bla. a qué van. Y eso se les explica, se hace una referencia al principio, qué son los mecanismos, cómo funcionan. Te habla de esta flexibilidad, de que si pues empiezas con mediación, pues llegar a una conciliación en caso que se requiera, o sea, puede irse modificando en el camino. Te dicen que estos mecanismos no pueden durar más de 3 meses, o sea, no estar además en una cuestión jurisdiccional. Si ya demandaste, pues entonces acude al juzgado y a lo mejor ahí en el juzgado, no a lo mejor en el juzgado también hay la facilidad de acudir a estos medios, solicitándoselo al juez, pero si estás fuera de ese procedimiento jurisdiccional, tú puedes acudir con el facilitador. Y esa duración de punta a punta, 3 meses. pero luego la de las sesiones, Las sesiones pueden máximo 2 horas y pueden ser las que se requieran.
y además pueden ser, digo, eso es depende del asunto. en particular. Normalmente son conjuntas, Exactamente. y pero pueden también ser se valen los caucus, que son por separado. reuniones separadas. Una vez que se hace se evalúa si se puede mediar, si la parte complementaria está de acuerdo. Bueno, llegan al día de la sesión, como dijimos, pues se hacen las sesiones. Toda la información que se hace o que se desarrolla en las sesiones de mediación, bueno, eso va a ser confidencial. Las partes podrán asistirse, como hace rato lo comentó el doctor Oscar, pues de abogados. Deben de manifestar claramente que su voluntad es adherirse a este mecanismo de solución de controversia. Además, bueno, pues no ser irrespetuosos, no ser groseros, la equidad entre las partes ahí se va a manejar. Y bueno, se puede terminar, pues hay dos opciones, ¿no? O tres. Una es que una de las partes fallezca, dos, que no lleguen a ningún Acuerdo, parte de los 3 meses. o que llegando al arreglo, entonces sí, se haga un convenio final, que ese convenio final es muy importante porque una vez que es validado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, pasa o se eleva a categoría de sentencia ejecutoriada. Eso quiere decir que a lo mejor en un procedimiento que te puedes llevar años en el juzgado, aquí máximo te vas a llevar los 3 meses y ya vas a obtener un documento en donde ya es como una sentencia ejecutoriada. Yo quería poner, antes de seguirle, para un ejemplo muy rápido de esto, es que imagínense, y que nos lo explicaron por ahí cuando estuvimos estudiando lo de los masks, nos platicaba, no lo voy a platicar como él lo dijo, pero lo voy a adecuar aquí, en donde una familia estaban todos enojados por una herencia, ¿no? Y todo el problema, digo, lo voy a sintetizar, era un escritorio del papá, porque todos tenían un sentimiento encontrado con ese mentado escritorio o mesa, y a fin de cuentas lo que hace el facilitador, pues llega el momento que dice, bueno, ¿dónde está el problema? Si todos los bienes los puede repartir, y el problema es el escritorio o esa mesa, y entonces los cita a todos y les dice que va a quemar la mesa, y se quema la mesa y todos se liberan. Entonces no era algo... que es un ejemplo típico de cuando no se resuelve el conflicto, sino se disuelve el conflicto. Suena curioso, pero esa es la disolución del conflicto, no la resolución. Exacto. Y entonces imagínate, en ese caso particular, quemaron el escritorio y se solucionó todo lo que eran los bienes, pues lo que realmente valía. Y entonces a ese grado se puede llegar con los mecanismos. Eliminaron el punto de discordia. Exacto. Y hay muchos, ¿eh? Aunque es una ficción, porque el facilitador no va a ir a quemar nunca. No, es que en el caso en particular fue algo que sucede. No, sucedió en la realidad. Sucedió en la realidad. El facilitador quemó la... No, a ver. El facilitador les planteó un rito en el cual les dijo, a ver, vamos a hacer era una herencia, 5 herederos, había una distribución de bienes prácticamente equitativa, algo que es muy raro, que es la famosa cómoda división, una cómoda división natural, una distribución de bienes equitativa en la que cada heredero tenía para sustentar su vida, incluso la de sus descendientes. Y lo extraño y curioso de ese caso emblemático que señala Alex es que el punto de discordia o de desencuentro que estaba atorando todo era desde el puro y duro egoísmo. No era exactamente que a nadie le interesara demasiado el escritorio. Era ver quién ganaba. No, les interesaba que los otros no tuvieran el escritorio. Cuando el mediador, el facilitador, que es un gran profesor emblemático, uno de nuestros maestros, ¿no? Español, por cierto, de Barcelona, catalán, identifica esas circunstancias, llega a la conclusión, después de examinar el conflicto, la naturaleza del conflicto, dice, este conflicto no es un conflicto susceptible de ser resuelto, porque no recae sobre posturas o intereses, ahora sí que valga la expresión, objetivos, sino sobre un componente subjetivo emocional. Entonces, ¿qué les propone él? Les dice, a ver, señores, yo sé que ustedes amaban mucho a su padre, le tienen una enorme gratitud, entonces lo que vamos a realizar es que ustedes van a escribir, cada uno de ustedes, una carta en la que expresen toda su gratitud, todo el gran cariño que le tienen a su padre. Vamos a juntar todas las cartas, las vamos a depositar como una ofrenda sobre el escritorio
prende. y le vamos a prender fuego a las cartas y al escritorio, pues, ¿no? Se disolvió el conflicto. El mediador le echó petróleo, gasolina, diésel, No, pero pólvora fíjate, el tema es, o la importancia de platicar esto es que a lo mejor dices, oye, ¿para qué sirve? Y ahorita yo creo que se va a entender mejor. ¿Para qué sirve el facilitador? Para eso y muchas cosas más. Vienes con un problema de arrendamiento, bueno, pues ahorita lo vamos a ver, también lo puedes resolver. Que eso O sea, lo pudo todas hacer, esas cosas si, se pueden hacer. si el caso fue aquí en México, a través de la conciliación, porque no podría hacerlo a través de la correcto. mediación. No, nomás para que Sí. les quede más Y sabes claro, que ¿no? un punto bien importante, perdón, en los MACs es que al intervenir ambas partes de manera voluntaria, se evita el que yo estoy arriba de ti, el que te voy a humillar, el que te voy a ganar y te voy a dar una arrastrada, como vulgarmente se dice, ¿no? Que aquí lo que se privilegia es que ambos lleguen a un acuerdo y ese acuerdo estén conformes y salgan un poco con paz y salgan libres. De alguna manera ese maneja- conflicto que no los deja vivir. de alguna manera manejan las emociones, ¿no? A controlarlas, porque precisamente lo que tú acabas de decir, ahora le voy a poner una arrastrada, es una emoción de humillar al otro, Y en ¿no? un litigio siempre hay un ganador y Hay un un- perdedor. exacto. Sí, Y no le aquí echas, no le echas gasolina al fuego, Es ya, correcto. sino lo que tratas es de apagar un poco a poco el fuego para que Esa se es una sienta de las cómodo. ventajas de de la las mediación. Sí, Ahora, también es importante mencionar que no solo estamos hablando de conflictos, también podemos hablar de transacciones previas para evitar Para la evitar generación los de un conflicto, ¿no? Es correcto. Que ese es un tema muy usual, que aquí en su centro se puede llevar a cabo los famosos contratos que les dice uno, contratos de justicia alternativa, Ujú. ¿verdad? Que son contratos Es transaccionales correcto. que ya traen una solución en caso de que al final no llegues a un acuerdo, ya traen un acuerdo previo de resolución de una posible controversia, ¿verdad? Sí, Y fíjate. no solo pueden ser de arrendamiento, tengo entendido. Puede ser, inclusive te deben dinero y pues no te quieren pagar y sí sabe y reconoce que te debe, pero no hay nada por escrito, entonces tú lo invitas a la otra parte, viene la parte complementaria, llega a un arreglo, a lo mejor hasta te dicen cuánto tiempo, firman y ya tienes un documento donde tienes un documento que está elevado a categoría de sentencia ejecutoria y que ya tienes ese documento que en lo que puede hacer valer eso que tú Que te deben. tienes una sentencia. Eso es importante mencionarlo porque al rato vamos a tocar un tema de fiscal, ¿verdad? Ah, sí. Ujú. Ok, Va. ya. Ahora, tenemos estos fundamentos en las siguientes láminas, que son el 115, en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el 46 en el reglamento, que contemplan los centros públicos. Yo me quisiera centrar en esta lámina con este timeline, con esta línea de tiempo que nos establece Alex Mercado y Óscar Álvarez del Toro, los momentos en la evolución de la conformación del centro público de MACs, del tribunal. Estos preceptos contemplan que también funcionarán los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa. Nosotros, sobre todo, nos es más importante la materia tributaria. Tenemos una larga experiencia de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente con el mecanismo del acuerdo conclusivo que ya prácticamente cumplió una década con experiencias muy importantes de éxito y una gran funcionalidad. Pero ahora en una gran novedad que tenemos es de que está contemplado que va a haber centros públicos de mediación y MACs en sede administrativa, entiéndase, entre la propia autoridad fiscal, pero también en sede jurisdiccional entre el propio tribunal. Eso pareciera significar que vamos a tener centro público ante la autoridad, PRODECON, y centro público ante el tribunal, ¿es correcto? Es correcto. Inclusive, pues, si tú lees lo que es el reglamento del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues emitió un acuerdo en donde el 12 de mayo de este año, en donde se señalan las fechas en las que deberán iniciar el funcionamiento del mismo. Aquí, como lo vemos, ahí inclusive dicen, la entrada en vigor fue el 13 de mayo del año en curso,
Bueno, se dice que se va a hacer la designación de la persona titular del centro público, que a la fecha yo no creo que no hay ni siquiera quien esté designado. Ujú. Y bueno, la emisión de la convocatoria para los efectos de la integración del Consejo Nacional de Justicia Administrativa, que se supone se debe haber hecho el día 16 de septiembre pasado, pues tampoco no hay nada, y las demás fechas pues están por venir. Entonces creo que a esto todavía le Esto está en falta camino. un tramo, y respecto de los temas que se pueden llevar ahí, pues en la sesión pasada vimos que pues primero lo tiene que autorizar la propia autoridad que emitió el acto para ver si acude o no a este. Y ese va a ser un gran desafío, ese consentimiento. Eso por lo que los centros públicos, y luego entramos al horizonte de los centros privados de mediación, y en esta lámina tenemos los conflictos tipo. ¿Qué nos pueden platicar sobre esto? Bueno, podemos empezar. Dice, oye, conflictos entre socios. Pues común, ¿no? Común. De que, oye, pues yo De hecho, quiero... Oscar suele dar una clase en el posgrado en Derecho de las Sociedades Mercantiles sobre todo ese tipo de pactos, estipulaciones, cláusulas, convenios, contratos, que es todo un horizonte intersocios con el sentido de prevenir o resolver situaciones de tensión, problemáticas o de franco conflicto en este sentido. ¿Qué nos puedes platicar sobre ellos? Sí, digo, los pactos entre socios ya están previstos en la ley de sociedades mercantiles y son muy útiles, pero cuando se hacen, cuando ya surge el problema, Eso es como prevención, ¿no? Y con cláusulas tan raras como el shotgun clause, put call option, las grandes cláusulas de las divorcio, cláusulas de arrastre, de acompañamiento en la venta de acciones, Incluso Drajalón, la contratación de seguros, ¿no? Pues celebrar el convenio en el MASC de que se contrate una cantidad y la sociedad cuando reciba el riesgo amparado por la falta del hombre clave, que sería más o menos una combinación de seguros de ese tipo, poder resarcir a los deudos del socio fallecido y evitar un conflicto de que la familia suba como accionista, ¿no? Entonces yo creo que podrías hacer el convenio en el MASC, dejar todo establecido, que bien lo dice, o sea, no queremos que hagas más porque sea, pues en los estatutos lo puedes dejar claro, pero yo creo que sería mucho mejor si ya tienes tiempo, la familia empezó a crecer, pues cómo vayas protegiendo Claro. la continuidad del negocio, ¿no? pero también cuando ya se da el conflicto entre los accionistas, que es muy común cuando son sociedades de verdad con 2 o 3 intereses distintos, porque son 3 tipos de 3 capitales diferentes como accionistas. Si se da el conflicto, sabemos que si nos vamos o si se van a tribunales, es probable que hasta la empresa se acabe. Es correcto. ¿Sí? Porque en los litigios también entran las emociones y yo gano porque gano. Pero si acuden a un MAX, pueden lograr esa solución del conflicto y viendo por la empresa, porque la empresa al final de cuentas es la que genera la riqueza. Que la empresa subsista y que la problemática entre los accionistas se pueda arreglar. Entonces esa sería una ventaja de acudir a un MAX cuando ya hay conflicto entre los accionistas. Correcto. Otro sería en contratos mercantiles. Cualquier controversia por el cumplimiento de un contrato mercantil podría ser materia de un MAX, un incumplimiento con proveedores, cualquier tema, para no irse al litigio, previamente podría ser una buena salida. También ya lo vimos hace rato, pues en conflictos sucesorios o hereditarios, que también es muy común que a veces por cosas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con los bienes, como lo platicamos hace rato, el tema de la mesa o escritorio, y cosas así que a lo mejor no se hablan porque quién sabe cuánto, digo, nos han planteado asuntos donde es más el ego de algunas personas y que luego lo sientes a la mesa y cuando ya se hace esa igualdad entre las partes, se modifican, se dicen lo que se tienen que decir y simplemente se solucionan esos conflictos Y ya y no duran años. Ya no requieres ir a los juzgados ni con los notarios. Digo, con los notarios, si tienes inmuebles, pues tienes que ir a escriturar, Claro. desde luego, ¿no? Pero el convenio ¿qué? Se valida. Se valida, Se valida el y una vez validado hace... Sí, resuelves el conflicto que haya y pues depende del y estado. ya Sentencia, ¿no? después, Esos el asuntos como sucesorios. por ejemplo,
Yo le comenté un caso a Oscar como notario, a él como notario, no como Mediador, sí. mediador, O sino como facilitador. notario, el repudio de la herencia. Puede llevarse el convenio, que a través del convenio hagan el repudio los herederos que no desean recibirla o que ya les heredaron en vida, que muchas veces es lo que sucede. Y Ahora- ya dejar acotar la decisión del bien o de lo que Ahora, yo Pues- sugeriría que mucho cuidado con eso. Te voy a decir por qué. En rigor, la naturaleza o carácter jurídico propio del repudio es una renuncia. Si lo haces convencional, estás generando una contraintención muy poderosa en la que prácticamente le vas a dar armas a la autoridad para que te diga que eso no fue una renuncia o rechazo, sino fue un pacto, un acuerdo de voluntades que implica una cesión de derechos. Y la diferencia en los efectos es brutal. Sí, de tener un Porque en el ingreso, primero no es un tener- derecho de acrecer que no implica una cesión, Ujú. ¿sale? Y en el otro, fíjate, no implica una cesión, sino un acrecentamiento de las porciones hereditarias que incluso por ser herencias están exentas. Es correcto. En el otro escenario tienes una cesión de derechos que es un acto traslativo de dominio, implica enajenación, no por causa de herencia, y eso implica unas causaciones innecesarias. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Pero interesante. Interesante. Sí. Es una sutileza, pero hace toda la diferencia. No sé, de acuerdo. Y también otra de las bondades o beneficios que se pueden usar con los MAC es los que ya comentaba Carlos, los convenios de transacción para evitar controversias futuras. Divorciarte también puedes hacer. También. Alimentos. Y entramos al territorio de los aspectos fiscales, que en los cuales puede ser amplísimo el tema, pero como botones de muestra tenemos los dos casos que tenemos en pantalla, que es el horizonte Gustavo Hernández Alvarado de la perspectiva de la deducción de las indemnizaciones conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta, y el otro que es la deducción de los llamados créditos incobrables. ¿Qué opinas sobre ello? Pues sí, tocayo. Partimos pues de que mediante estos mecanismos alternativos de solución de controversias, pues se emite una sentencia o una resolución que equivale a algo juzgado, a cosa juzgada, ¿no? En el ámbito jurisdiccional. Si vemos el ejemplo de la deducción por pago de una indemnización, el artículo 28 nos dice que no será deducible el pago de una indemnización. Me voy a ir nada más a la indemnización, aunque ahí estamos viendo todo el texto de la ley, ¿no? Pero dice, oye, sí será, después del punto y seguido, dice que las indemnizaciones serán deducibles cuando lo imponga una ley o esté por una resolución, ¿no? En este sentido, pues fíjate lo importante, si hubiera en un contrato, en un litigio, en un medio alternativo, bueno, tenemos una sentencia sin llegar a lo que todo es un juicio y pudiera ser que una indemnización pudiera ser deducible. Recordemos que este artículo 28 nos dice que no es deducible esas indemnizaciones cuando es por causa imputable al contribuyente. Sí, para no generar una falsa expectativa, pues cuando dices va a intervenir el centro de mediación para lograr hacer deducible la indemnización, no es el caso. El centro de mediación interviene para que resuelvas el conflicto que tienes de monto, pago, plazos, etcétera, de una indemnización probable o que estás discutiendo. Hay casos en los que por caso fortuito, fuerza mayor, te tienen que pagar una indemnización, es deducible para el contribuyente. Lo que estás haciendo es acotando y haciendo corto el camino. Sí, ahora es correcto. Aquí ayúdame, Alex. En materia de créditos incobrables, el crédito incobrable es deducible siempre, toda la vida. ¿Cuándo? Cuando prescriben los créditos. 3,
6 meses, 3 años, 10 años, dependiendo El tipo de el documento. documento con el cual esté garantizado la deuda. Luego la ley dice, oye, la prescripción, puedes adelantar la deducción sin llegar a la prescripción si es notoria la imposibilidad práctica de cobro. Pero para que la deduzcas, tendrás que demandar, eso es la ley, y tendrás que obtener una sentencia firme, si me equivoco en los términos legales, me corriges ahorita, una sentencia firme en la cual diga que agotaste todos los medios y no pudiste cobrar. Entonces se te peló. Aquí usas el centro, ¿para qué? Porque no hay contraparte. Tú vas y dices, oye, a ver, Gustavo Hernández me debe 10 pesos, pero yo no encuentro a Gustavo Hernández. ¿Cómo me ayuda el centro para acortar el tiempo, acortar el efecto de ir a los juzgados a demandar, lo que se van a tardar meses, quizás años en buscar al deudor, en decir que no lo encontraron, buscar si tiene bienes, en decir que no lo encontraron? ¿El centro de mediación me ayuda en esto o estoy disvariando? Yo creo que sí estás desvariando, porque uno, acuérdate, la primera es la voluntariedad de las partes. Entonces, si no está la otra parte, ¿cómo vas a obtener? Pero pudiera ser, Alex, que imagínate que más bien las si dos partes. encuentras a la parte y que puedas corroborar que el cuate de plan no te va Lo a sé, pagar. te voy a dar un descuento del 90%, ven y fírmale. Sí, exactamente. Eso sería. Ahora, ahí de nuevo tenemos un desafío en cuanto a También. naturaleza o carácter jurídico. Eso también. Porque, a ver, contenido obligacional. Acuérdate que el nombre de la naturaleza que le atribuyas a un acto jurídico contrato no determina su naturaleza, sino su contenido obligacional. Y su contenido obligacional son las situaciones jurídicas que crea, transforma, modifica o extingue. Pregunta: si estás pactando por convenio una reducción de la deuda, ¿eso no es una quita, perdón, Es un quita. condonación Sí, o claro. remisión de deuda? Y si es que lo es, entonces no estás en presencia de un incobrable cuya naturaleza es una pérdida o quebranto patrimonial, sino de un perdón de deuda, y entrarías en un terreno discutible respecto si se configura la incobrabilidad Dependiendo y sería ingreso acumulable para el otro, que en el otro escenario también lo de es. todos modos, Bueno, en otros escenarios acumulables, dependiendo de la situación casuística y la realidad de los hechos, muchas veces la gente no te quiere pagar por tranza, otras veces no te quiere pagar porque el producto tenía algún defecto, porque lo entregaste fuera de tiempo, que se le fue la licitación, se le fue el tiempo, ya no pudo recibir, ya no pudo, X, ¿no? Eso sí se puede. Entonces, lo pactas un descuento, porque luego los contadores somos muy facilitos para decir, haz una nota de crédito y chin, chin. No, haz un convenio en el cual estás descontando el valor por cuáles son las causas, Y el se motivo. firman y así los dos están satisfechos y tú le demuestras a la autoridad que lo que querías hacerle era un descuento. Exacto. Y lo otro, si te lo pago o no te lo pago, pues ya será otro boleto, ¿verdad? ahora, otro aspecto muy vinculado, Óscar Álvarez, con el tema de la llamada fecha cierta es la configuración prevista en el artículo 32 de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias de la fe pública para los facilitadores. Sí, nos establece que los facilitadores tienen fe pública en los convenios que suscriban. Incluso pueden ellos certificar los documentos que conforman el expediente o que se generaron en ese MAX, ¿sí? Únicamente respecto de eso, pero en ese sentido sí tienen fe pública y pudieran tener fecha cierta esos contratos, esos convenios que lleguen a suscribir. Entonces se vuelve también interesante. Y uno de los aspectos más importantes, Alex Mercado, en este sentido es el tema de que los convenios suscritos por las partes y validados por el Instituto de Justicia Alternativa tienen el carácter de Sentencia ejecutoriada. y de cosa juzgada. Y eso sí, y de cosa juzgada, lo que significa que si hay un incumplimiento por la parte que no cumplió con esa Tienen el obligación atributo de la ejecutividad. inmediata, no tienes que tramitar todo un juicio, sino así le pides nada más al juez Que ejecute. que ejecute y se acabó. Porque incumplió. Es correcto. Y a diferencia de que si vas en un juicio, por ejemplo, en un juicio normal, te vas a aventar 2 años, Tienes y que luego probar todavía el después- derecho primero. primero probar el derecho, que te lo den
Y una vez que obtenga la sentencia, entonces ejecutarla. Acá te vas a ahorrar. Litigar, ganar el juicio, y una vez que lo hayas ganado y la sentencia sea firme, entrarás a la fase de ejecución, y solo hasta entonces. Entonces es como muy importante poder decir, incluso lo voy a mencionar como mi conclusión del webinar de esta tarde. O sea, ya no te preguntamos conclusiones. O sea, ya nos pasamos a conclusiones. Ya nos pasamos a conclusiones de inicio, ¿no? La flexibilidad, la facilidad, la rapidez en la cual puedes obtener documentos que te sirvan para soportar operaciones que quieres proteger en tu Sí. contabilidad. Pues nosotros todos estamos en el área fiscal. Los contratos más importantes, las actas más relevantes, los acuerdos de socios más importantes, tenerlos de manera adecuada, ganas mucho tiempo, mucha rapidez y me imagino no son tan costosos. Sí, es correcto. Bueno, y aprovechando que el adelantado don Carlos Alberto Flores Alvarado ya entró en conclusiones, vuestras conclusiones, don Gustavo Hernández Alvarado. Fíjate que a mí se me hace muy importante esto de los medios alternativos de solución de controversias, porque precisamente simplifican muchas situaciones, ¿no? Lo único que yo recomendaría es que hay que ver cómo se concluyen esos procedimientos y el efecto fiscal que pudieran tener. Ejemplos, ya lo dijimos, lo comentaba Gustavo Amezcua, en el sentido de que, oye, no es lo mismo repudiar una herencia porque pudiera traer un problema fiscal. Entonces, los efectos sí hay que cuidarlos en materia fiscal. Y lo digo porque, bueno, nosotros nos dedicamos a materia fiscal y eso es lo que queremos que decir, oye, tengan cuidado con eso y si en todo caso, ante la duda, pues estamos a sus órdenes. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez, vuestras conclusiones. Creo que lo dijo ahorita bien Gustavo Junior, en el sentido de que pues hay que acudir pues con quien entiende un poco estos asuntos, ¿no? Con el experto. Y entonces dices, oye, voy al centro privado de mediación número 374 y bueno, saben de fiscal, saben de civil, saben de mercantil, saben de familiar, etcétera. Entonces va a ser todo un bagaje de Y tenemos cosas un y contador de situaciones. seguro social. Y también el contador de Seguro Social, que es Carlos. Pero imagínense también, y hablando específicamente de Seguro Social, yo voy a construir una finca y lo que hago mi contrato, voy con el mediador, llegamos a un acuerdo, inclusive con el arquitecto, de que va a pagar el seguro y demás, y generamos por ahí alguna cláusula para que al final, si no paga el IMSS, pues por lo menos hay una cláusula donde yo lo puedo hacer efectivo. Entonces puede funcionar hasta para esos aspectos. Independientemente de lo fiscal, también el cumplimiento de las obligaciones de otro tipo. Ahí Y el contador del Seguro Social es terrible y ruso, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, Alex. Vuestras conclusiones, don Óscar Álvarez del Toro. Bueno, yo creo que el que se lleven la idea de que los Macs es una opción que ahorita se abre como una posibilidad real para poder solucionar conflictos de una manera eficaz y rápida, ¿sí? Y no tenerse que ir a un juicio que dure 2, 3 años. Y estamos desde luego a sus órdenes para apoyarnos. Bueno, y yo como conclusión les comentaría que tal y como lo hemos visto, los mecanismos, y como lo han dicho nuestros panelistas, los mecanismos alternativos de solución de controversias, frente a los grandes desafíos de la reforma judicial y del contexto actual, se presentan como una alternativa muy importante para la solución de la conflictiva. Y como también lo hemos platicado tanto en la primera parte como en esta segunda parte de los webinars relativos a Macs, como ustedes pudieron observar, tienen componentes psicológicos, tienen componentes emocionales, pero también tienen componentes jurídicos, como lo destacara Gustavo Hernández Alvarado hace un instante, de tal manera que yo lo resaltaría de esta manera. Dicen que lo que abunda en derecho no daña. En contraste con ello, nosotros afirmamos categóricamente que sí daña, y dicen que el orden de los factores no altera el producto. En derecho sí altera el producto, y se debe tener, como en los ejemplos que platicamos, un extremo cuidado en la forma como redactas una cláusula, cómo conformas un convenio y cómo caracterizas un acto jurídico, porque los efectos pueden ser
variables. Ujú. brutal y dramáticamente distintos a los que pudieron haber pretendido o querido las partes. Agradecemos a nuestros panelistas, agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos esta tarde. Excelente tarde y nos vemos en la próxima. Gracias.